Buenas y bienvenidos a otro curso online de JJ. En este caso, le traeré lo trifásico, pero explicándole lo que es el diagrama factorial. Este diagrama factorial sería un diagrama factorial en Y. Sabemos que en Y los voltajes de fase y los voltajes de línea no son iguales, pero en delta sí. En este caso puse como referencia a todos como voltajes de fase. Sabemos que los voltajes de línea adelantan 30 grados a los voltajes de fase, por lo tanto dibujaremos los voltajes de línea 30 grados adelantando a los voltajes de fase. Ok. Cada uno está adelantado 30 grados con respecto al voltaje de fase. En la conexión en Y, o en todo diagrama factorial trifásico, tenemos que los voltajes de fase con respecto al otro voltaje de fase van a estar desfasados siempre 120 grados para que el sistema se encuentre equilibrado. Las corrientes de línea atrasarán a los voltajes de línea 30 más phi y a los voltajes de fase un ángulo de phi grados. Y así tenemos el diagrama factorial en Y. Ok. Aquí le escribiré las fórmulas de los factoriales en Y. Del diagrama factorial sacamos que el voltaje de línea con respecto al voltaje de fase está adelantado 30 grados. Aquí lo podemos observar. Voltajes de fase son las que contienen una sola letra y los voltajes de línea serían las que contienen dos letras, o sea, de línea a línea. Entonces, si en una fase trifásica tendríamos tres líneas, A, B, C, el voltaje de línea a línea sería entre una fase y la otra, y el voltaje de fase sería medido entre una fase y el neutro. El voltaje en fórmula, el voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea entre la raíz de 3. Y como observamos acá, con respecto a la corriente de línea, con respecto al voltaje de línea, siempre va a estar atrasada 30 más phi grados. Y con respecto al voltaje de fase, está atrasada phi grados. Ahora veamos la diferencia con respecto al diagrama factorial o el diagrama trifásico en delta. Ok, dibujaré igualmente los voltajes de fase con respecto al origen y 120 atrasados estarían los demás voltajes de fase de la siguiente línea. Entonces, obtenemos que los voltajes de línea y los voltajes de fase en un sistema en delta son iguales, por lo tanto estarían ubicados sobre el mismo eje. Y las corrientes de línea estarían atrasadas un ángulo phi con respecto al voltaje de línea y al voltaje de fase. Bueno, entre el diagrama factorial en delta y el diagrama factorial en estrella, vemos la diferencia.
En delta, los voltajes de línea con respecto a los voltajes de fase son iguales, están en el mismo eje, pero con respecto a la estrella, el voltaje de línea adelanta 30 grados al voltaje de fase, o como lo quieran decir, el voltaje de fase atrasa 30 grados al voltaje de línea. Ok, esta es una forma muy sencilla de cómo sacar los diagramas fasoriales y aprendérselo. Gracias por ver el video y suscríbanse al canal.